Los evangelios apócrifos de la tradición judeocristiana. Principalmente este libro, vamos a aclarar un poco. La palabra evangelio significa una buena nueva, según la etimología grecolatina. Y apócrifo significa algo oculto. Y principalmente algo a revisar de una manera bastante seria, bastante profunda, es que los evangelios canónicos y los apócrifos fueron escritos en los albores de la era cristiana, momentos de una fuerte vitalidad religiosa, y la finalidad de estos textos era difundir la fe cristiana, masificarla y reconocer una naturaleza mesiánica de Jesús, muy independiente de que fuera verdad o que fuera cierto. El fin era simplemente propagarlo, no importando que fuera comprobable o no. Finalmente, en los evangelios canónicos solo tenemos 4 evangelios reconocidos por la Iglesia Católica Romana. Y en los evangelios apócrifos hay muchísimos más. Tenemos evangelios de Magdalena, tenemos escritos de San Pedro, escritos de Tasiano, de Nicodemo, de Bernabé, de Juan, entre otros textos que dan mucho que pensar y que pueden también desatar ciertas teorías. Pero más allá de eso, digo, la iglesia tendrá sus fundamentos para decir que algunos son canónicos y otros apócrifos. Y eso se respeta totalmente. Cada quien considera lo que cree mejor para su organización y lo que sigue. Digo, finalmente se trata aquí de revisar y analizar qué tan ciertos pueden ser unos o los otros y qué tan falsos pueden ser unos o los otros. Finalmente, si se escribieron en la misma época, entonces hay algo aquí que revisar, algo que no está tan bien como nos lo han contado. Que aquí no es todo como nos dicen o como nos han hecho creer, que hay algo más allá también de esto, de estos evangelios canónicos. Y que incluso si los relacionamos tienen sentido con los otros evangelios, los canónicos. Porque los evangelios apócrifos son más extensos y hablan de muchísimas cosas más. Por ahí hay evangelios donde, por ejemplo, el de Bernabé, que es controversial, mucha gente lo ha circulado en internet. Yo hace un par de años supe de él. Y sí, en internet hay muchas versiones de este evangelio. Y el que está aquí en este libro habla de que el que fue crucificado no fue Jesús, sino fue Judas Iscariote. Que Jesús fue subido a uno de los 7 cielos con Dios a resguardarse, mientras el que hacían parecer que era Jesús era Judas Iscariote. Por ejemplo, hay otro evangelio, y ahorita no recuerdo si es el de Tasiano o el de Nicodemo, pero en uno habla de que Jesús desciende al infierno a luchar con un dragón de 7 cabezas y asciende victorioso. Bueno, obviamente yo considero que todo esto es simbólico, ¿no? Tanto Jesús es un símbolo, como Dios es un símbolo, como los 7 cielos, como los infiernos, como... Todo esto es un símbolo para mí, y yo elijo verlo de esta forma, porque entre todo este simbolismo, entre darle este significado, se encuentran grandes respuestas a la existencia del ser humano. Pero cada quien lo puede elegir ver como considere mejor. Realmente el propósito de recomendar este libro, de incitar a su lectura, es el revisar, nada más que revisar lo que nos dicen unos y los que nos dicen otros. Por ahí hay una frase de John Stuart Mill, filósofo contemporáneo, que dice: es mejor Sócrates insatisfecho que un tonto satisfecho. Es mejor Sócrates insatisfecho que un cerdo satisfecho, porque el tonto y el cerdo solo conocen un lado de la razón, el suyo, mientras que el otro, Sócrates, conoce ambos lados para poder comparar. Entonces, es eso, revisar qué dice una cosa, qué dice otra, qué dice una religión y qué dice su contraparte. Y entonces, tal vez revisando, tal vez comparando, tal vez abarcando todo el conocimiento, es como podemos tener un criterio. Y basándonos en ese criterio podemos tener una decisión si creer o no creer en cierta cosa. Porque tal vez, como nos pudieran haber estado diciendo la verdad todos estos años, como nos pudieran haber estado mintiendo. Y finalmente se trata de encontrar respuestas de una búsqueda a través del conocimiento para determinar qué tan posible o qué tan imposible
de lo que nos cuentan estos textos, de supuesto origen sagrado o de un verdadero origen sagrado. Si tienen una descendencia divina, un mensaje divino, o no es más que un mensaje muy humano intentando ser divino.